Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a clase de matemáticas. En el día de hoy vamos a trabajar unidades de medida. Se llama unidad de medida a una referencia convencional que se usa para medir magnitudes físicas de un determinado objeto, sustancia o fenómeno. Medir es comparar una magnitud con otra que llamamos unidad. La medida es el número de veces que la magnitud contiene a la unidad. Las unidades de medida miden la longitud, el peso, la temperatura, el tiempo, la capacidad y muchas cosas más. En el día de hoy, chicos, solo vamos a ver las más comunes, las más relevantes o las que ustedes y yo más manejamos en nuestra cotidianidad. Vamos a empezar por las unidades de peso o llamadas de masa. Es cuando, por ejemplo, vamos al supermercado y compramos objetos, no líquidos, elementos que pesen. Arroz, mantequilla, cuando hablan del peso de un carro, esas son las unidades de peso. Su unidad básica es el gramo. Sus múltiplos o unidades más grandes son el decagramo, mide 10 gramos, hectogramo, 100 gramos, kilogramo, 1000 gramos. Y por eso decimos que las unidades de capacidad o de masa se necesita para medir una pesa, una balanza, una báscula, como ustedes lo quieran llamar. Entre más grande el peso, mayor tiene que ser la capacidad de la báscula para sostener y poder determinar el peso del elemento. Por ejemplo, esta es la que vemos en las tiendas, que pesa cosas pequeñas que nosotros podemos cargar en la mano. Un carro tan grande no lo podemos llevar, por eso tiene una pesa específica para él. Ahora vamos a hablar de los submúltiplos o medidas más pequeñas. En ese sentido decimos que el decigramo pesa 0,1 gramo, centigramo 0,01 gramo y miligramo 0,001 gramo. Quiere decir que son medidas muy pequeñas y requieren de grameras o balanzas mucho más suaves y ligeras que logren percibir esos pesos que son muy pequeñitos, muy pequeñitos. Tenemos otras medidas que son las de longitud, las que miden extensiones, cosas largas, ¿no es cierto? Y ellas son, como unidad básica tenemos el metro, como submúltiplos o unidades más pequeñas vamos a hablar del decímetro, que mide 0,1 metro, el centímetro 0,01 metro y el milímetro 0,001 metro. Dentro de eso tenemos nuestra cinta métrica tradicional, que es la que más conocemos, pero para estas dos también las tenemos y las tenemos en nuestras casas, en sus reglas. En las reglas, cada línea chiquitica es la que nos marca los milímetros. Y por ejemplo, del 0 al 1, del 1 al 2, es la que nos llamamos centímetros. Para hablar de los decímetros, pues, escoger esa misma regla y medir 10 de estos centímetros y ya esas medidas sí nosotros las podemos ver, manipular y trabajar. Ahora vamos a ver los submúltiplos. Tenemos el hectómetro, 10 metros, decámetro, 100 metros, kilómetro, 1000 metros. Esas medidas son determinadas o tomadas, por ejemplo, en este caso, con una cinta métrica mucho más grande que esta, mucho más extensa, y por eso esta cinta se le llama un decámetro, porque mide hasta 100 metros, y esta se utiliza mucho en la parte de la construcción, cuando se mide un terreno, cosas por el estilo. Y el kilómetro, pues son máquinas mucho más grandes. Y hoy en día, con la modernidad, incluso han salido al mercado máquinas que toman la distancia por rayo láser de un punto a otro para darle aún más precisión. Perfecto, seguimos con las medidas de
capacidad. Cuando hablamos de medidas de capacidad, hablamos de elementos que contengan sustancias líquidas. Por ejemplo, un esmalte, ¿no? Tiene ahí un líquido, el botilito o el tarrito del agua también, la botella de aceite, el vinagre, todo lo que es líquido hace referencia a lo que es la capacidad. Y su unidad básica es el litro. Sus submúltiplos son el decilitro, 0,1 litro, centilitro, 0,01 litro y mililitro, 0,001 litro. Entonces recordamos que como unidad básica tenemos como litro una botella de agua normal, pero cuando hablamos de las pequeñas, hay unidades tan pequeñas que la verdad solo las podemos medir con un gotero, una jeringa o con vasitos, con estos tubos de ensayo, ¿listo? Entonces, porque entre más pequeña la capacidad o el líquido que quiero medir, entonces así tengo que buscar elementos con los cuales los pueda guardar y así mismo medir. Ahora tenemos los múltiplos que son las unidades más grandes. Está el decalitro, 10 litros, hectolitro, 100 litros, kilolitro, 1000 litros. Quiere decir que son recipientes u objetos mucho más grandes que la botella de 1 litro de agua. Por eso tenemos estos galones que son tienen la capacidad de contener mucho más líquido. Antes la gasolina, por ejemplo, en las estufas se utilizaba estufas de gasolina y eran unas canecas muy parecidas a estas y en ellas vendían la gasolina para que se pudiera cocinar en casa. Los barriles, ahí contiene mucho líquido para guardar el vino, ¿no es cierto? Que se tiene que añejar y se tiene que guardar el barril. Y por último, este lo han visto ustedes en la terraza de sus casas, en la terraza de las casas vecinas, pues ella contiene hasta 10.000 litros y ella tiene la capacidad de proporcionarle a las casas el líquido o el agua necesaria para todas las funciones básicas, de comida, de aseo, de lavar la casa, etc. Ahora vamos a hablar de las medidas de tiempo. Las medidas de tiempo están medidas por los segundos. Un minuto mide 60 segundos, una hora 60 minutos, un día 24 horas, una semana 7 días, un mes 30 o 31 días, un año 364 o 65 días, una década 10 años, un siglo 100 años. Por ejemplo, ustedes han escuchado que estamos en el siglo XXI. Entonces, hace referencia a este tipo de medida. Entonces, ¿es una medida de qué? De tiempo. A lo largo de la historia de la humanidad, el tiempo ha tenido muchas maneras de expresarse y de contabilizarse. Empezamos con los relojes de arena, que los hemos visto y de ellos hemos oído hablar. Los relojes de agua, quiere decir que iban soltando la gotica y a medida que pasaba el tiempo y las vasijas que los recibían se iban llenando, ahí se estaba cuantificando el tiempo. Los relojes de sol, entonces dependiendo por donde fuera el sol, iba generando sombra a esta parte, a esta aguja, por decirlo así, y la parte sombreada era la hora de ese día. Tenemos los hermosos y clásicos relojes de bolsillo y terminamos con los relojes de ahora, los que son de manillitas o los electrónicos, ¿no es cierto? Y ustedes más que nadie saben de todos los relojes bonitos que encontramos en la actualidad. Ahora vamos a hablar de la temperatura. La temperatura tenemos 3 medidas. La primera medida la tenemos que se llama grados. Siempre la temperatura se va a medir en grados. Cuando miden la fiebre de los niños, cuando están enfermos, dicen, uy, tiene 37, 38, 39 grados. Quiere decir que se ha subido la temperatura. Mide el calor interno de un cuerpo y lo puede cuantificar según unos elementos específicos.
Empezamos por este señor, Daniel Gabriel Fahrenheit, en 1724. Él fue la primera persona que determinó cuál era la temperatura de un cuerpo, ¿no es cierto? Donde él, cuando se congelaba, él consideraba que era el punto más frío, que era cero, y cuando hervía el agua, que era la medida de ellos, era la temperatura más alta. Y él fue el creador del termómetro de mercurio, el que nos colocan debajito de la lengua y ellos ahí midran por medio de un vidrio cuál es la temperatura del cuerpo. Tenemos a Anders Celsius. Anders Celsius era otra persona que estudió a Fahrenheit. Mire, él estudió a Fahrenheit y con base en él hizo sus propias mediciones. Simplemente que Celsius, él medía siempre el punto de hervir sobre 100 centígrados, ¿no es cierto? Sobre 100 grados. Y por eso en los grados Celsius también se llaman grados centígrados porque su base es el número 100. Y terminamos con este señor que se llama Kelvin. Él se llama en realidad William Thomson. Una señora, una duquesa que vivía o gobernaba la región donde él vivía, le dio el título de Lord, de señor. Y junto a esa región pasaba un río que se llamaba Kelvin. Entonces él quedó como Lord Kelvin, el señor de Kelvin. ¿Y él qué hizo? Estudiar a Anders Celsius y a Daniel Fahrenheit. Y él dijo, están bien en cuanto al frío y al calor, pero es que hay grados fríos que son por debajo de cero y hay puntos de calor que es por encima de 100. Y él decía, por ejemplo, deben haber fríos, mucho más fríos, fríos, y eso los tenemos que cuantificar. Y es por eso que hoy en día se dice que la temperatura está a menos 5 grados centígrados. Se lo debemos a Kelvin, que él fue como que dio ese toque para poder cuantificar el resto de la temperatura. Y él se refería a los grados muy altos, pensando en que el sol era mucho más caliente que el agua hirviendo. Entonces, ya sabemos, grados Fahrenheit, Celsius y Kelvin. Los grados Fahrenheit se utilizan mucho más que todo en regiones como Estados Unidos, como en Europa, y los más conocidos por todos y los que todos trabajamos son los grados Celsius, que son los que conocemos como los grados centígrados. Y los Kelvin son ya más para temas especializados que lo utilizan, podríamos decirlo así, personas más estudiadas o científicos. Chicos, espero que esta clase les haya quedado claro. Nos vemos en la próxima. Chao.